Hola, bienvenidos nuevamente a este canal para poder revisar junto a mí algunos contenidos interesantes que deseamos compartir respecto de cómo resolver problemas. Uno de los aspectos más frecuentemente tratados en esta línea temática es la técnica del árbol de problemas. Así que quiero invitarte a revisar con atención las ideas que comparto inmediatamente. Cuando hablamos de resolver problemas, siempre nos fijamos en una situación para la cual debemos estar en capacidad de dar una buena respuesta. Y en este sentido, todos de alguna manera buscamos apropiarnos de una metodología, un proceso mediante el cual podamos llegar progresivamente a encontrar soluciones que se ajusten a cada una de las problemáticas que se nos presentan, ya sea en la vida profesional o en la vida cotidiana. Las habilidades de resolución de problemas son altamente demandadas en esta época. Tanto los gerentes de las empresas como los encargados de selección de personal en las áreas de talento humano buscan perfiles de profesionales que no solamente dominen sus conocimientos técnicos profesionales, sino que además tengan la capacidad de resolver problemas, de solucionar aquellos casos en los que se presenten demandas que están más allá de lo estrictamente técnico. Por eso es muy importante que te plantees la necesidad de incorporar una metodología para el análisis y la resolución de un problema. Gran parte del trabajo de resolver un problema implica comprender cuáles son las consecuencias subyacentes que ese problema presenta. No necesariamente identificar los síntomas, que claro, son importantes, puesto que son las formas como se expresa el problema, pero debemos ir un poco más allá. Un análisis más profundo nos debe llevar a detectar cuáles son las causas y posteriormente los efectos que una determinada problemática está presentando. Para ser efectivo en la resolución de problemas, es probable que necesites trabajar en las siguientes características. Primero, debes procurar desarrollar el pensamiento creativo. La creatividad es un conjunto de habilidades que te van a permitir analizar un problema y poder plantear diversas posibilidades o alternativas para resolverlo. En segundo lugar, la investigación. Debes conocer completamente cuáles son las condiciones en las que está operando la problemática, cuál es la situación real del problema, y para eso necesitas investigar la temática o el fenómeno, el suceso, el acontecimiento, es decir, aquello que te plantee una dificultad y que tú la identificas como problema, debe ser investigada en toda su amplitud. Por lo tanto, las habilidades de investigación son fundamentales, tanto las que requieren de investigación directa en fuentes bibliográficas, por ejemplo, como las que requieren de entrevistas, grupos focales, es decir, aproximarse a la gente para poder detectar, por ejemplo, por qué está ocurriendo un decrecimiento en las ventas o por qué tenemos demasiadas quejas de atención al cliente. Luego, es importantísimo que aprendas a trabajar en equipo. Como siempre suelo mencionar, el trabajo que desarrollamos nunca es un trabajo estrictamente individual. Siempre vamos a estar vinculados en equipos de trabajo donde cada uno de nosotros desempeña un rol particular, aporta a un resultado final. Por lo tanto, la exigencia de saber trabajar en equipo, de cumplir con las tareas asignadas
o de innovar con las propuestas que nos han planteado dentro de esas tareas, va a convertirse en un requisito fundamental a la hora de hacer este ejercicio de pensar en cómo resolver un problema. Un aspecto no menos importante es sin duda la inteligencia emocional. Se trata de la capacidad de poder enfrentar el problema siempre con un control específico de nuestras emociones. Saber actuar en el momento de resolver un problema sin dar rienda suelta a emociones como la angustia, la agresividad, la desesperación, porque estas manifestaciones, lejos de ayudarnos a resolver un problema, más bien tienden a agravarlo. No generan una alternativa de solución, sino que producen otro problema adicional. Por lo tanto, dominar las emociones y utilizarlas adecuadamente en la resolución de un problema es tremendamente deseable. Resolver problemas implica asumir riesgos. ¿Como cuáles? Vamos a citar dos casos. El primero se trata de cuando el problema impacta sobremanera a quien está llamado a buscar una solución. Impacta su mundo de trabajo, impacta su entorno y lo deja prácticamente en blanco. En ese momento puede producirse un efecto de inercia, es decir, me olvido del problema, no hago nada sobre el problema, no planteo una solución, lo dejo en un compás de espera y en muchos casos ni siquiera lo atiendo. Ese riesgo supone que el problema se agrave, que el problema se complique aún más. Otro posible riesgo cuando atendemos la necesidad de resolver un problema es que no contemos con todas las capacidades o todo el saber técnico específico para poder plantear alternativas válidas de solución a un problema. En ese caso, como en el primero, el sujeto que está llamado a resolver un problema tiene que buscar alternativas de solución, que podrían estar en el orden de controlar y manejar las emociones para no llegar a ese nivel de inercia, mirar con objetividad el problema dado y en el segundo caso buscar, investigar, actualizarse sobre la temática y cuando el tema o la problemática es demasiado compleja, buscar un asesoramiento externo que nos ayude a encontrar soluciones adecuadas a ese problema. Finalmente, otro aspecto importante para poder contar con mejores herramientas para resolver un problema es que sepas tomar decisiones. ¿A qué nos referimos? A saber elegir entre varias alternativas, pero de forma reflexiva e independiente, no llevado por las circunstancias, no simplemente porque manejamos determinados datos o a lo mejor porque estamos condicionados por una opinión previa, por un prejuicio. Tomar decisiones implica valorar varias alternativas que resultan de un trabajo o de un proceso mental y cognitivo previo que nos permite conocer a la saciedad una determinada problemática que nos lleva a plantear alternativas de solución, 1, 2, 3 alternativas frente a las cuales debemos tomar una decisión. ¿Cuál de estas alternativas es la más adecuada según las condiciones del entorno, de los actores que participan en el problema y de quienes van a ejecutar o a implementar esa alternativa? Saber tomar una buena decisión es importante porque mediante el empleo de un buen juicio damos cuenta de que este momento de tomar la decisión tiene detrás todo un proceso de trabajo y de consideración profunda de la temática que queremos resolver. Plantea en sí misma una alternativa de solución, marca una ruta de atención del problema técnicamente respaldado por quienes han estado trabajando en él. Todos los procesos de resolución de problemas
Empiezan por identificar el problema. Una vez detectado el problema, el equipo debe valorar los posibles procedimientos que se han de seguir y desde ese punto elegir la mejor forma de enfrentarlo o de resolverlo. Esto requiere un profundo conocimiento de las capacidades del equipo, esto es, de sus principales fortalezas, pero también de sus debilidades. El propósito de un ejercicio de resolución de problemas es identificar las fortalezas, así como construir habilidades y estrategias en torno a las complejidades de la resolución de problemas, además de lograr un trabajo ameno, divertido, que nos permita construir experiencias gratificantes. En la actividad diaria, la mayoría de las personas tiene que resolver problemas, unos ciertamente más complejos que otros. Pero para poder entender esta metodología de la que debemos apropiarnos para resolver problemas, te proponemos aquí 5 pasos que te permitirán abordar eficazmente los problemas que tengas que resolver tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. El método de resolución de problemas plantea 5 componentes que son importantes y debes considerarlos. En primer lugar, definir el problema. Plantearte preguntas como: ¿existe un problema? ¿En qué consiste este problema? ¿Qué tan significativo es el problema para el grupo o el entorno en el que me encuentro trabajando? El segundo momento o paso es analizar el problema. Cuestionarte por qué ocurre el problema. ¿Cuáles son las formas mediante las cuales se expresa el problema? Identificar algunos elementos que pudieran ser indicadores del problema que se presenta. Luego, debes determinar qué hacer. Preguntarte qué podemos hacer al respecto. ¿De qué manera podemos participar para resolver el problema? ¿Qué tipo de actividades pudiéramos sugerir, diseñar o implementar para resolver un problema? Seguidamente necesitarás implementar un plan de fidelización. Quiere decir, se están ejecutando las acciones previstas de acuerdo a como lo habías planteado cuando planificaste hacer un determinado conjunto de actividades. Luego es necesario verificar que esas actividades se estén efectivamente ejecutando en el tiempo en el que lo habías previsto, y sobre todo debes también definir cómo llegas a esas conclusiones o a través de qué elementos vas a poder medir si el plan se está ejecutando. Finalmente debes evaluar el progreso. ¿Funcionaron las actividades que habías seleccionado? ¿Realmente estamos afectando al problema y abriendo una puerta a solucionarlo? Esto es indispensable a la hora de resolver un problema. Estos 5 pasos básicos debes tenerlos siempre en la memoria. Ahora vamos a elaborar el árbol de problemas. ¿Qué es un árbol de problemas? También conocido como método del árbol o técnica del árbol de problemas, análisis situacional o análisis de problemas. Esta herramienta nos permite mapear y diagramar el problema para que a partir de él, cuando ya tengamos definido y comprendida la problemática en toda su dimensión, podamos pasar a una siguiente fase, que es la elaboración de un árbol de objetivos en el que de manera positiva plantearemos cuáles son las formas o alternativas de solución que podemos y debemos ejecutar para resolver un problema. Dicho esto, el árbol de problemas es una forma de representar un problema logrando un vistazo que permita entender qué es lo que está ocurriendo, qué es el problema principal, por qué está ocurriendo, es decir, las causas y qué es lo que está produciendo, es decir, los efectos o consecuencias. Esto nos permite hacer diversas cosas en la planificación de un proyecto o en la determinación de posibles soluciones para resolverlo.
La estructura de este árbol es la siguiente. En las raíces tenemos las causas del problema. El tronco representa el problema principal o central y en las hojas y ramas se van a ubicar los efectos o las consecuencias que una problemática determinada presenta. Es frecuente que al leer periódicos, escuchar noticias en la radio o cuando vemos los noticieros de televisión, nos sintamos muy preocupados por el alto número de accidentes de tránsito que cobran la vida de muchos ciudadanos. Más allá de las emociones encontradas que se desencadenan en nosotros, lo cierto es que allí hay un problema. Veamos cómo identificarlo paso a paso. Para construir nuestro árbol de problemas, debemos configurar un esquema de causa-efecto siguiendo estos pasos. Primero, identificamos el problema central dentro de los problemas considerados importantes en una comunidad. Para eso podemos acudir a varias técnicas, entre ellas recomiendo la lluvia de ideas. En esta fase vamos a ir reconociendo todas las posibles expresiones o las posibles carencias que se presentan frente a una situación determinada. Una vez que hemos hecho esta lluvia de ideas, vamos a seleccionar un problema central teniendo en cuenta lo siguiente. Se define como una carencia o déficit. Lo debemos presentar como un estado negativo. Se trata de una situación real, no teórica. Se localiza en una población objetivo bien definida. Y finalmente, no debemos caer en el error de confundir la falta de un servicio específico como un problema. En un segundo momento, procedemos a realizar la exploración y verificación de los efectos, consecuencias del problema central y los ubicamos en la copa del árbol. Los efectos son una consecuencia que va de lo más inmediato o directamente relacionado con el problema central hasta niveles más generales. La secuencia se detiene en el instante en que se han identificado efectos suficientemente importantes como para justificar la intervención que el programa o proyecto supone. Cada bloque debe contener un solo efecto. En un tercer momento, debemos proceder a identificar el tipo de relaciones que se presentan entre los distintos efectos que produce el problema central. Si los efectos detectados son importantes, el problema central requiere una solución, lo que exige la identificación inmediata de sus causas. La secuencia de causas debe iniciarse con las más directamente relacionadas con el problema central. A estas se las llama causas primarias y se ubican inmediatamente debajo del problema identificado como eje o central. De preferencia, se deben identificar unas pocas y grandes causas que luego se van desagregando e interrelacionando. Una buena técnica es preguntarse por qué sucede lo que está señalado en cada bloque. La respuesta deberá encontrarse en el nivel inmediatamente inferior. El proceso de identificación de causas debe ser exhaustivo. Debes identificar todas las causas de la problemática con la que estás trabajando, aun cuando algunas de ellas no sean modificables, deteniéndonos en el nivel en que es posible modificarlas. Hay que recordar que lo que se persigue es elaborar un modelo causal para la formulación de un proyecto o para poder encontrar las soluciones a una determinada problemática. Cada bloque debe tener una sola causa y a partir de ella se van a desagregar las llamadas causas secundarias, que pueden ser varias. En resumen, el árbol de problemas debe elaborarse siguiendo los pasos que a continuación enumero. 1. Formular el problema central. 2. Identificar los efectos, esto es, verificar la importancia del problema.
3. Analizar las interrelaciones de los efectos. 4. Identificar las causas del problema y sus interrelaciones. Y 5. Diagramar el árbol de problemas y verificar la estructura causal. Es importante recordar además que los componentes del árbol de problemas deben presentarse de la siguiente manera. Solo un problema por bloque. Problemas existentes que sean reales, verificables. Deben expresarse como una situación negativa. Y además deben ser claros y comprensibles. Espero que lo que hemos compartido a través de este video te sea útil y te permita pasar desde la teoría a la práctica, implementar alguna de estas estrategias que hemos recomendado para resolver problemas. Con seguridad ayudará en el ejercicio de tu práctica laboral.